Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se está refiriendo puntualmente no a gente que pierde la salvación, sino a gente que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Porque nunca fueron hijos. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonio, hicimos milagros. El Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque no hicieron la voluntad de Dios. Parece que es importante hacer la voluntad de Dios, ¿no? Parece que es bueno. Parece que nos hace bien, parece que es necesario, no es un reino donde cada uno hace lo que bien le parece, sino que es un reino donde hay un rey, ese rey es Él, y es Él el que nos da su mandato. Hoy escuchaba un poco algunas de las cosas que estaban disertando algunos diputados. Y escuchen esto, ¿no? Algunos que estaban a favor del aborto, otros en contra del aborto. Y la gota del vaso fue colmada para mí cuando alguien dijo, yo soy católico, apostólico y romano y voy a votar a favor del aborto. Y me dejó pensando mucho esto, porque muchos de los que votan a favor del aborto dicen ser cristianos. Entonces lo que tengo que preguntar es qué es lo que pasa en el cristianismo, que una de las bases fundamentales que tiene relación con el no matarás, por ejemplo, ya se está vulnerando. Y esto se vulnera no por una cuestión de la salud de los más pobres o de las mujeres que dicen no tienen recursos para hacer el aborto en un lugar, y ustedes ya saben todo el libreto, entonces lo hacen en un lugar clandestino, en un lugar o en el otro, está mal. Está mal. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué van a favor del aborto aún diciendo ser cristianos? Por un desconocimiento bíblico. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y da todo el detalle, lo da porque hay gente que no conoce las Escrituras y no es enseñada. Hoy estábamos orando y una de las hermanas estaba orando y dice, Señor, que en las iglesias, que los pastores que tienen la obligación, y después se quedó, y después dijo, que no, que tienen que enseñar. Yo dije, no, que tenemos la obligación de enseñar que el aborto es un delito, que el aborto es un asesinato, que el aborto es un crimen. Que no es una cuestión de modernización, sino es una cuestión de enseñanza. Y hasta voy a ir más allá. Claro que hay que hablar muchísimo más de la parte sexual y enseñar a los jóvenes y hablar con claridad, aun cuando las Escrituras enseñan que tenemos que vivir una vida en santidad. Pero si así no fuera, por amor de Dios, la enseñanza es tomar recaudos.
¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy empujando a nadie a nada, pero sí el aborto es un crimen. Ahora, no me sorprendería en lo más mínimo que esto se apruebe esta misma noche. No me sorprendería porque la maldad va en aumento, dice las Escrituras. La ONU, una organización que nuclea a países donde hay 50 países de los que ellos consideran modernos y 41 de esos países practican el aborto, y la ONU aconseja a nuestra nación aprobar la ley del aborto. Y yo les voy a decir en dónde está la preocupación. La preocupación está en que haya más bocas para alimentar y que haya más hambre, en vez de enseñar lo que tengan que enseñar y acercar el corazón de la gente al corazón de Dios. Es esa la solución, pero no lo van a aconsejar. Por eso es más fácil aprobar una ley que en todo punto de vista disiente con las Escrituras. Pero para mí lo grave es cuando alguien que manifiesta ser cristiano apoya el aborto. ¿A qué Dios conoció? ¿Qué libro es el que leyó? ¿Qué luz le fue revelada? Por eso hay cosas que no son ninguna garantía. Yo se los dije a ustedes, en el país, en El Salvador, donde hay un porcentaje muy elevado de evangélicos, creo que más del 60, 70% son protestantes. No le aseguro esta cifra, pero es un porcentaje altísimo. Pedían un presidente evangélico y tuvieron 3. Los 3 absolutamente corruptos. Peor o peores que los otros. No es una garantía que sea evangélico. Es una garantía que conozca las Escrituras, que tema a Dios y que ame a Dios. No digo que no se equivoque la gente, no digo que no somos perfectos y que no nos equivocamos. Todos nos hemos equivocado, todos. Pero para esto existe la cruz, para esto existe el arrepentimiento, para esto existe el perdón de pecados, para esto existe el quebrantamiento. Pero ante una ley de semejante importancia, la cristiandad toda debería haber estado unánime. Un país que se dice ser católico, yo les preguntaría a los católicos, les diría, ¿qué les pasó en esta área? ¿No le enseñaron bien? Porque la gente declara cuál es su creencia en función a lo que le parece, pero no lo que viva. No es lo que vive. Es la herencia de papá, de mamá o del abuelo y que quedó, pero hay un desconocimiento de las Escrituras. Sepamos que esta es una ley que tarde o temprano se va a promulgar. Si no es ahora, será en 2 años. Pero probablemente sea ahora. De una manera u otra, hay un texto que yo le quiero compartir ahora y una palabra que le quiero compartir a usted.
y es cuál es el papel de la iglesia el día de mañana. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 54, ahí nos declara la vida de este hombre precioso que fue el primer mártir de la iglesia, que él les abrió las Escrituras y los enfrentó a los fariseos, y ellos lo tomaron, querían juzgarlo a Esteban y quitarle la vida. Y dice, oyendo estas cosas que decía Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y lo que quiero predicarles como siguiente punto, que es lo del día de mañana, la iglesia va a tener que prepararse para recibir a cantidad de personas que habrán hecho abortos aún legales, y tendrá que tomar la actitud de Esteban y decir, Señor, perdónales porque no saben lo que han hecho. La iglesia, una vez más, tendrá que transformarse lo que nunca ha dejado de ser, que es una ciudad de refugio como la del Antiguo Testamento. Para que la gente, el culpable, se meta ahí adentro y la iglesia tenga que ayudarlo y el Espíritu Santo lo pueda sanar, Dios lo pueda perdonar, pueda obrar en su vida y la iglesia ocupando el lugar que tiene que ocupar. Pero para esto necesitamos de estar muy pegados a la presencia de Dios. Necesitamos al Señor. En esta reunión que hoy tuvimos con gente de la municipalidad, cuando llegó el turno de nuestra presentación, les dijimos quiénes éramos y que estábamos ocupados y que nos interesaba la vida espiritual de la gente en situación de calle, la vida espiritual. Ninguno de los que estaba allí ofreció ayuda espiritual. Unos ofrecen el desayuno, que está bueno, el otro un lugar donde bañarse, que está buenísimo, otro el lugar donde le pueden dar algo de ropa y está buenísimo, otro el lugar donde dormir, que está buenísimo y es necesario, pero no hubo nadie que diga que querían ocuparse del área espiritual. Esto me recuerda hace unos años cuando estábamos allí en la plaza y venían los de aquellos que eran católicos y traían la comida, y muchas veces ellos por aquellos años venían y nos escuchaban a nosotros cómo teníamos un culto
y cómo le dábamos la palabra. Y uno de ellos, no me olvido nunca más, un hombre Gonzalo, me dijo: qué tremendo esto que ustedes hacen, porque esto que ustedes hacen nosotros no podemos hacerlo. Y yo lo miré y le dije: tienen que animarse a hacerlo. Y me dijo: no sabemos hacerlo. Por lo tanto, el plato de comida solo es más que necesario. Pero recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, lo dijo el Señor. Sí o sí tiene que ir acompañado de aquello otro, que es la enseñanza, y que hay cada jueves a través de los hermanos que están compartiendo la palabra ahí. Pero se dan cuenta, es la iglesia como esa ciudad de refugio donde van a venir, hermanos, vamos a encontrar que van a venir mujeres y van a estar llorando en las iglesias y solo aquellos que tengan discernimiento se van a dar cuenta de lo que está pasando. Alguno va a pensar: está, el Espíritu Santo la tocó. El otro dice: ¿qué pecado tendrá? No sé. Hermanos, ni dirán en algunos casos cuál es su problema. Pero la iglesia tiene que tener una curita grande como una casa. Y no es una curita propiamente dicha, sino que es la presencia del Espíritu Santo. Señor, dijo Esteban, al que estaban apedreando. ¿Pero qué le pasó a Esteban? Cuando lo empiezan a tirar las piedras, él ve a Jesús a la diestra del Padre. Después que él ve a Jesús a la diestra del Padre, sale después de ese encuentro, porque fue un encuentro visual, es donde surge la respuesta: no le tengas en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Si él no hubiese visto la gloria del Padre, tal vez no hubiese dado esa respuesta. ¿Qué le quiero decir? Que si nosotros nos encontramos con la presencia del Señor y le damos el culto que Él merece, cada vez que nos reunimos, de nosotros van a brotar solo esas palabras: Señor, no le tengas en cuenta porque no saben lo que hacen. Esa es una iglesia que camina, esa es una iglesia que marcha, esa es una iglesia que toma pasos concretos y determinados. A mí ya no me sorprende nada en la vida, yo ya se los dije. Si la ONU está aconsejando que se apruebe el aborto, y para la ONU, que ellos tienen solo una cuestión de números en la cabeza, de números, de comida, de cuántos millonarios hay en el mundo, que son poquitos, y cuánto hambre, si en vez de dedicarse a matar a los por nacer, se dedicaran a tocar el corazón de los más ricos para que haya leyes más justas, no debería haber hambre en el mundo. Escuchaba por allí, nuestro país le puede dar de comer a 400 millones de personas. Qué numerito, ¿no? Sin embargo, hay hambre en nuestro país. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo. Hermanos, nuestro barrio necesita a Cristo, nuestra ciudad necesita a Cristo, nuestro país necesita a Cristo, nuestro planeta, el planeta Tierra, necesita a Cristo. Solo hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Ocupemos nuestro lugar y recordemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga mucho.